Bueno, muy buenos días a todos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en esta iglesia hispana de Coral Ray Baptist Church en el tiempo de la escuela dominical. Vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Esta es la parte número 10. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Humillados te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Glorificamos y magnificamos tu nombre por todo lo que eres. Y prepáranos de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra. Sé con cada hermano aquí presente y con todos aquellos que nos pueden ver a través de las redes sociales. Lo ponemos todo en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, esta es la parte número 10. Estamos en el capítulo 7. Y estos dos versículos después los vamos a decir más adelante, pero voy a leerlo ahora. Dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7, 16, 17. Solamente voy a llamar la atención. Saben que he oído pastores y he oído iglesias que dicen que la doctrina no es importante. La doctrina es enseñanza bíblica. Si no conozco la Biblia, entonces ¿cómo voy a conocer a Dios? ¿Cómo voy a conocer el mensaje del Evangelio? Y entonces, pues Cristo lo estaba advirtiendo. Dice que nadie va a conocer la doctrina de Dios si no es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea que Él le dio importancia a la enseñanza bíblica. Eso fue lo que dedicó en todo su ministerio terrenal, que duró aproximadamente unos 3 años. Vamos a ver, hoy vamos a hablar de la fiesta de los tabernáculos que está dentro del Evangelio de Juan. Y esta se celebraba a los 15 días del mes séptimo y se hacía durante 7 días. El pueblo habitaba en enramadas en recordación del viaje desde Egipto hasta Canaán. La fiesta de los tabernáculos era previa a la fiesta de la Pascua. Eso se celebraba 15 días antes. Y allí en Levítico, pues 23 usted la puede encontrar. Y era una de las 3 fiestas anuales del pueblo judío. O sea, habían 3 fiestas que eran anuales que todo judío trataba de participar de ellas. Por eso es que Cristo fue a Jerusalén a celebrar la Pascua y también Pablo, ¿se acuerdan? A pesar de las amenazas. Y en esa Pascua en que fue Cristo a Jerusalén, ahí fue cuando le llevaron a la cruz. A veces los que más se oponen al Evangelio son los de la propia familia. Hermano, en la Biblia aprendemos de todo. Hay veces que yo me admiro con personas que dicen, bueno, ¿y por qué me está pasando esto? Hermano, si lees la Biblia vas a ver que todo está escrito y todo tiene una razón de ser. Y vamos a ver que a veces los que se oponen al Evangelio son los de la propia familia y se oponen con bastante fuerza. Sus hermanos no creían que Cristo fuera el Mesías. Acuérdense que en la vez anterior hablamos de los 4 hermanos de Cristo, porque ninguno que procura, hermanos de Cristo en cuanto a su carne, porque era el Dios encarnado, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Le decían sus hermanos, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, Juan estaba relatando que ni aún sus hermanos creían en él. Se habían criado junto con ellos. Y Jesús estaba en Galilea y querían que fuera a Judea, pero él le dijo, no, todavía no es el tiempo. Y vamos a ver por qué. Dios hace todas las cosas a su debido tiempo y él subió en el tiempo oportuno y murió en el tiempo oportuno. Dice Gálatas 4:4, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No lo envió ni después ni antes, lo envió en el momento oportuno, en la plenitud del imperio romano. El creer en Cristo muchas veces es causa de división en la familia. Yo lo pasé y yo sé que muchos de ustedes quizás también lo pasaron y los que nos ven por las redes sociales. Y entonces Cristo dijo esto que para algunos, si no pueden leer todo el contexto bíblico, pues les trae confusión. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Ahí sigue el pasaje. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Eso está en Mateo 10, 34, 36. Y es palabra de Dios, yo no la puedo cambiar. Ahora dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Si lo dejamos ahí, entonces dice, ¿cómo explicamos que Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy? Yo no la doy como el mundo lo da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él no estaba hablando de esa paz que uno recibe cuando uno cree en Cristo y el Espíritu Santo mora en uno y entonces recibimos la paz de Dios. Estaba hablando de la paz en cuanto a que los creyentes iban a tener oposición dentro de la familia y entonces dice,
he venido para poner disensión al hombre contra su padre. O sea, el hijo iba a tener problemas con su padre si era creyente y el padre no, o a la hija contra su madre, o a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Muchas veces los enemigos más acérrimos, o los enemigos que no voy a subir todavía, no era el tiempo, eran la fiesta de los tabernáculos y él subió durante la Pascua. Entonces Jesús les dijo, allí aquello, en eso estaban sus hermanos, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. O sea, la gente del mundo siempre está puesta a hacer las cosas, aunque después no les vaya bien. Subid vosotros a la fiesta, ahí estaban incluidos también quizás sus discípulos. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Eso está en Juan 7, 6 y 8. Para entender esto, por eso pusimos al inicio a la fiesta de los tabernáculos, se celebraba 15 días antes, previa a la fiesta de la Pascua. Cuando Cristo subió a Jerusalén después de la fiesta de los tabernáculos, cuando la fiesta de la Pascua, que celebró la cena con sus discípulos, y después pues fue entregado y en esa misma semana pues murió en la cruz, claro que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Cristo vino al mundo en el tiempo oportuno. Y aunque lo hemos dicho, la repetición es una ley de la enseñanza bíblica. Y entonces este pasaje yo pensaba que no lo tenía, yo se los dije ya adelantado, pero ahora lo vamos a leer, usted lo puede leer en pantalla. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, a su debido tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, o sea, en su condición humana, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, 4 y 5. Acuérdense que cuando Cristo vino estaba la ley vigente, Cristo vino a cumplir la ley. La ley fue, dice, nuestro ayo para llevarnos a Cristo, nuestra guía. Por las obras de la ley nadie podía ser salvo porque nadie se las podía cumplir en su totalidad, y si no se cumplía en su totalidad, no, pues había que estar ofreciendo sacrificios, pero Cristo la cumplió plenamente. Y entonces nosotros por la fe en Él traspasamos esa ley a favor nuestro, porque lo que la gente no entiende es que la ley de Dios, si alguien no la cumple, no va a entrar en el reino de Dios. Pero como nadie la podía cumplir, por eso vino el Mesías. Ahora, los que antes de venir Cristo creían en el Mesías, es como dice allí en el pasaje de Abraham, Abraham le fue contada su fe por justicia, o sea, la fe en el Mesías le justificaba, y entonces aunque no podía cumplir la ley, esa fe le justificaba delante de Dios. La Biblia enseña que todo tiene su tiempo. Y hermano, y esto es bueno que lo sepamos porque a veces nos queremos apresurar a hacer cosas que quizás debe tomarse un poco más de tiempo. Y entonces en el libro de Eclesiastés que escribió el rey Salomón hace unos 3000 años, ese capítulo 3, léaselo después para que vea que hay tiempo para todo, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Entonces allí si usted va, hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. O sea, hay tiempo para todo. Pero entonces nosotros lo que tenemos que hacer, Señor, permite que yo pueda esperar en tu tiempo, hacer las cosas confiando en tus promesas y no adelantarme para no cometer errores. Si hacemos la voluntad de Dios, vamos a conocer lo que Él nos dice en su palabra. O sea, hermano, la voluntad de Dios, lo he dicho muchas veces, está aquí. Esta es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. O sea, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, cómo debemos comportarnos, cómo debemos obrar el bien conforme a la palabra de Dios, qué es bueno, qué es malo. O sea, esta es la voluntad de Dios. Que, pues, conozcamos su palabra y vivamos de acuerdo a ella. La doctrina bíblica es dada por Dios, no por el hombre. Dice allí en Juan 7, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Porque acuérdense que Cristo se había criado en Nazaret. Nazaret era una ciudad de poca reputación, una ciudad donde quizás la gente pues estudiaba lo elemental y ahí se había criado él, había nacido. No se había criado porque él nació en Belén, pero se crió y creció en Nazaret. ¿Cómo sabe letra sin haber estudiado? Porque estaba hablando cosas que ellos se asombraban, sobre todo los fariseos y los escribas. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina, este fue el pasaje que leímos al principio, no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Voy a ver si digo esto bien. La doctrina, que es la enseñanza bíblica, no es ni mía ni tuya, es de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Enseñarla tal como ella es. ¿Y qué usted tiene que hacer? Recibirla. Pero la doctrina no es nuestra. O sea, si usted va a una iglesia y el pastor le dice, les voy a enseñar una doctrina
que yo entiendo que es así. No, si no está a la luz de la palabra de Dios, usted no la crea porque va a sufrir. La doctrina es de Dios, no es ni mía ni suya. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo y qué tiene que hacer usted? Vivir de acuerdo a esas doctrinas y enseñanzas, de acuerdo a esas enseñanzas. Y por eso Cristo dijo, la doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Porque Él estaba hablando en su condición humana, aunque claro, Cristo era el Dios encarnado, pero estaba hablando en su condición de hombre. Por eso cuando le dijeron, maestro bueno, Él dijo, no, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Pero Él estaba hablando en su condición de hombre, pero claro que Él era Dios. Dios sí es bueno. Usted y yo no, somos buenos por la fe en Cristo, porque esa fe nos justifica delante de Dios, pero el único bueno, justo, puro y santo que ha asistido por la eternidad es Dios y también el Dios encarnado. Entonces él decía, la doctrina no es mía, es de Dios. O sea, la enseñanza no es del pastor. Y esto lo he dicho muchas veces, hermano, y vale la pena. Doy gracias a Dios porque están entrando una cantidad de gente en las redes sociales. Si usted viene a la iglesia a escuchar el mensaje del pastor, se lo voy a decir así, está perdiendo el tiempo. Usted viene a la iglesia a escuchar el mensaje de Dios que Dios da a través del pastor, porque el pastor también recibe ese mensaje. O sea, no podemos variar la doctrina bíblica porque, como dice Cristo, la doctrina no era de Él, era de Dios, refiriéndose a que todo viene de Dios. Debemos buscar la gloria de Dios y no la del hombre, eso es lo que tenemos que hacer. El que habla por su propia cuenta, muchos hablan por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Juan 7, 18. El que habla por su propia cuenta, busca su propia gloria. Ustedes no han oído personas, yo sé que sí, que son predicadores famosos, con grandes multitudes, pero que predican su propia doctrina. O sea, no es una doctrina bíblica. Yo he visto predicadores que se meten quizás 45 minutos hablando. Ni abren la Biblia ni citan ningún pasaje bíblico. ¿Cómo es posible? Ni lo citan ni de memoria, porque todavía lo citaran de memoria. Hermano, la palabra de Dios es el fundamento nuestro. Gracias a Dios que a través de la historia ha habido hombres que han tenido grandes iglesias que han predicado la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hay muchos que no lo hacen. Les voy a decir esto. Yo oro por aquellos que entregaron su vida predicando la palabra de Dios en grandes iglesias. Entre ellos estoy pensando en MacArthur, que fue un hombre de Dios. Pero, hermanos, si no predicamos palabra de Dios, ¿de qué nos sirve? ¿Verdad? Entonces, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Yo no sé si usted ha visto a este que es de ahí de Guatemala, Cash Luna. Cash Luna tiene una iglesia, estoy hablando en Guatemala, de más de 50,000 miembros. Hizo una iglesia ahora millonaria, pero no predica nada que sea palabra de Dios. Todo esto es reversado. Todo esto es reversado. Él es un mensaje motivacional. No, lo único que me debe motivar a mí para vivir es Dios con su palabra. Y la palabra de Dios es fuerte. Pero tiene miles que lo siguen, tristemente. Por eso dice que Cristo dijo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, como Cash Luna y otros que hay alrededor del mundo. Debemos hacer todo para la gloria de Dios. O sea, si yo estoy aquí, que Dios me ha permitido por su gracia, por su misericordia, ya un poco más de 8 años, es por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por la misericordia de Dios. Yo no tengo nada de qué gloriarme. Lo que se ha logrado hasta aquí es por la misericordia, por el poder y por la gracia de Dios. Nada tiene que envanecerse, ni usted ni yo. Entonces debemos hacer todo para la gloria de Dios, si no, de nada sirve. Y entonces, esto lo escribió Pablo a los Corintios, eso sí ya lo estudiamos en 1 de Corintios, ya estamos estudiando 2 de Corintios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Porque acuérdense que los judíos decían que habían cosas que no se podían comer. Dice que Dios le dijo a Pedro, o Cristo a Pedro en su visión, lo que Dios limpió, le dijo Dios, no lo llames tú inmundo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 1 de Corintios 10, 31 y 32. De ese texto se puede dar un estudio muy bien, o varios estudios y varios mensajes. No seáis tropiezo ni a judíos. Ahora yo le voy a dar un reto, yo sé que usted lo sabe. Búsquese toda la vida del apóstol Pablo desde el libro de los Hechos. ¿Dónde era donde Pablo predicaba primero? En la sinagoga a los judíos, aunque era el apóstol de los gentiles. Pablo nunca llegó directo a predicar a los gentiles, primero le predicaba a los judíos.
porque ese era el pueblo escogido de Dios. Y claro, ahí hay un remanente que al final va a creer, aunque no recibió al Mesías en su tiempo y no lo ha recibido todavía. Pero no se hay tropiezos judíos. O sea, no podemos decir que los judíos están desechados, ¿no? Acuérdense lo que dice Romanos 11, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque yo también soy israelita de la tribu de Benjamín y soy hebreo de hebreo. Eso lo decía el apóstol Pablo, no lo estoy diciendo yo. Entonces no podemos ser tropiezos ni a gentiles. O sea, pues tú eres muy malo, tú no puedes obtener la vida eterna, tú eres esto, tú eres lo otro. No, no podemos ser tropiezos a los gentiles, a los que no son del pueblo de Israel. Ni a la iglesia de Dios. Ustedes saben cuándo hacemos tropiezo a la iglesia de Dios, cuando no nos estimulamos al amor, cuando no obedecemos la palabra, cuando no estamos dispuestos a trabajar en la obra de Dios. Porque ¿para quién es el trabajo aquí? No es para mí, ni es para Julio, ni es para ninguno de ustedes, es para el Señor. Si yo trabajo para un hombre, estoy perdido. Así que, hermano, esto lo enseña muy bien. Pablo lo enseñó muy bien porque recibió la enseñanza directa de Cristo. Así que no podemos ser tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Nunca debemos juzgar según las apariencias. Qué bien nos viene esto. Y digo, qué bien me viene a mí, qué bien te viene a ti, a todos. Y Cristo lo enseñó. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Eso está en Juan 7:24 y pueden leer Mateo 7:1-5 que habla de eso también. No juzguéis según las apariencias. ¿Cuántas veces hemos pecado y hemos pedido perdón porque hemos juzgado según las apariencias? Esa persona no parece buena gente. Esa persona es esto, esa persona o ese hermano. Hermano, las apariencias engañan. A veces el que creemos que es más malo resulta ser que es la persona que es honesta y pura. Pura en el sentido de que ha creído en Cristo o de que sirve al Señor. Entonces, él decía, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, Señor, ayúdame a no juzgar nada antes de tiempo. Porque ¿saben quién es el que conoce los corazones? Dios. Y la evidencia está cuando Dios eligió a David. El pueblo cuando eligió a Saúl cometió un error tremendo. Lo eligió por su estatura, un hombre que dice que de los hombros arriba sobrepasaba a todo el pueblo, fuerte, pero fue un fracaso total. Y entonces cuando fueron a buscar otro rey, mira que buscaron, y entonces a David lo habían desechado. David parece que no tenía mucha estatura y además era pastor. Y entonces Dios le dijo a Samuel, porque Samuel, oye, no, este es el hombre, le presentó a todos los hermanos de David, le dijo, no, ninguno de esos es. Este es el hombre, David. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de David, que era conforme al corazón de Dios. Así que en todo esto está basada esta enseñanza de Cristo. No juzguemos, no juzguéis según las apariencias. No debo juzgar según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. No debemos juzgar antes de tiempo tampoco. Eso a veces lo hacemos, ¿verdad? Viene una persona que no conocemos y le empezamos a juzgar. Oye, pero... Entonces, cuando nos juzgan a nosotros nos ponemos bravos. No podemos juzgar. El juicio pertenece a Dios. Tenemos que orar. Que hay personas que no son verdaderamente, digamos, agradables a Dios, yo lo sé, pero eso deja que se ocupe Dios. Claro, usted no puede ni yo hacerlo. Entonces no debemos juzgar antes de tiempo, porque aunque de nada tengo, esto se lo escribió también Pablo a los Corintios, por eso las epístolas a los Corintios es tan importante. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, eso estaba hablando Pablo de él, o sea, él lo que hacía, lo hacía para la gloria de Dios. Había sido perseguidor de la iglesia, era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, ciudadano romano, todo lo que usted quiera, pero él tenía una conciencia limpia. Él estaba, después del llamamiento, del encuentro con Cristo, estaba obrando de acuerdo a lo que Cristo le decía, a lo que Dios le decía. Y pasó mucho, y muchas veces, pues, sentencia de muerte y amenazas de muerte y naufragio y pedrada y de todo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, por eso no soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. O sea, él decía, aunque no tengo mala conciencia porque lo hago todo para la obra de Dios, no por eso soy justificado. O sea, yo no voy al cielo porque yo hago lo bueno. Yo voy al cielo porque Cristo pagó mi deuda y porque yo creí en Él. Esa es la cosa. O sea, no es por lo que yo soy, es por lo que Cristo es. No es por lo que tú eres, es por lo que Dios es. Por eso vamos al cielo, por la misericordia y la gracia de Dios. Pero el que me juzga es el Señor. O sea, le estaban juzgando indebidamente, ¿verdad? En el capítulo 2, creo que este miércoles pasado hablamos de eso. Uno que le estaba levantando las calumnias. La calumnia más grande que le levantaron a Pablo es que no era apóstol y había tenido un encuentro con Cristo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno
recibirá su alabanza de Dios. Primera de Corintios 4, 4 y 5. El que nos va a juzgar es Dios, claro, a través de Cristo. Pero Él va a juzgar según las intenciones del corazón, no por lo que hayamos hecho. Podemos haber predicado en cientos de iglesias, a multitudes de cientos de miles, pero si no lo hicimos con un corazón agradable a Dios y con humildad dependiendo de Dios, en el día del juicio, eso no va a ser tenido en cuenta. Porque Dios va a juzgar según las intenciones del corazón. O sea, si lo que hemos hecho, los hemos hecho con amor. Lo hemos hecho con el deseo de agradar a Dios, no dependiendo de nosotros. Pablo decía, mi dependencia no viene de mí, sino viene de Dios. Por eso Pablo fue bendecido. Y por eso fue tan criticado y por eso fue tan odiado, porque precisamente estaba viviendo como no el mundo, sino como uno que Cristo había ganado y que él había tenido un encuentro con él. Así que a su debido tiempo Dios va a juzgar según las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así que no nos preocupemos. Mire, hermano, cuando usted y yo hacemos las cosas para Dios, podemos estar tranquilos. Quizás muchos hablen mal, eso a mí no me hace perder el sueño, eso lo he dicho muchas veces. Por ejemplo, que hablen mal de mí, en estos días, creo que fue en Facebook, me entró un comentario, pero bien grosero, porque como estoy poniendo muchas cosas, parece que le molestaba. Él tenía la señal del dedo señalando para abajo, pero yo no le pagué mal con mal. Yo lo que hice fue que le borré el comentario, porque era un comentario bastante feo. Hablando de que, oye, no hables tanto de Cristo, es que es demasiado. Eso es lo que quería decir. Entonces, pero yo estoy sirviendo a Dios. Y lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para Dios. Lo que yo estoy haciendo, eso de poner en las redes sociales, no es para yo glorificar mi nombre, sino para glorificar a Dios. Porque todo lo que pongo son textos bíblicos, con una música apropiada de himnos. A veces no encuentro lo que yo quiero, pero trato de poner el mejor. Y usted lo puede visitar tanto en TikTok, como en Facebook, como en Instagram. Ahí está. Pero no hablo de mí, hablo de Dios. ¿Y saben qué? El hombre me pedía la cabeza. Espero que no me entre más, pero bueno, si me entra no importa. Yo lo único que voy a hacer es borrar el comentario para que no lo vean, pero no le voy a poner el dedo para abajo porque así obra el maligno. Yo no voy a hacer lo mismo que hacer. Cristo es el agua de vida. La gran amenaza para el mundo actual es la escasez de agua. Estaba viendo, creo que es en Uzbekistán, de esos que eran de la antigua República Socialista Soviética, tenía un gran lago. Uzbekistán está en el centro, no tiene mar, ni los países que vecinos tampoco. Entonces tenía un lago, no sé de cuántos, cientos y cientos de kilómetros. Eso lo vi anoche. Se secó completo. Ahora es un desierto, le llaman el desierto, no sé, no me acuerdo el nombre. Entonces, la escasez de agua en el mundo es tremenda en muchos países. Pero Cristo es el agua de vida, qué bueno es eso, ¿verdad? En el tiempo bíblico también había escasez de agua. Cristo dijo a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua, el pasaje comienza antes, volverá a tener sed. Y ahí iba a buscar agua en el pozo que había hecho Jacob. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, 13 y 14. La samaritana creía, bueno, pues dame de esa agua para no venir yo a sacarle. Cristo estaba hablando del agua de vida, del agua esa espiritual que uno recibe y que ya no tiene más sed de beber de otras enseñanzas, de otras creencias. El mundo cree en todo, menos lo que le hace falta en el Dios, único Dios verdadero y en su palabra. Pero nosotros tenemos la verdad, por lo tanto ya tenemos el agua de vida. En Cristo encontramos ríos de agua viva. Eso está en Juan 7 y también lo menciona Zacarías, lo puede leer en Zacarías 14. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, correrán ríos de agua viva. Juan 7, 37 y 38. Y si va a Zacarías, habla de esos ríos de agua viva. O sea que cuando venimos a Cristo estamos satisfechos. Voy a ver si puedo explicar esto bien. ¿Cuándo uno está satisfecho? Cuando no tiene sed y cuando no tiene hambre. Cuando uno tiene sed, ¿qué hace? Tomar agua. Cuando uno tiene hambre, comer. Bueno, en Cristo tenemos el agua de vida y el pan de vida. Entonces estamos satisfechos, porque normalmente la persona come cada 3, 4 horas aproximadamente, ¿no? Nosotros no necesitamos comer más. Estoy hablando de
del pan de vida que es Cristo, ni tomar agua tomamos más, porque la sed pues abunda más, o sea, se reproduce más el deseo de tomar agua. Pero qué bueno es que espiritualmente no necesitamos buscar más agua ni más pan, lo tenemos en Cristo. En el tiempo bíblico, Cristo lo dijo porque eso era una necesidad, pero Cristo es el pan de vida y el agua de vida. O sea que en Cristo estamos completos, no necesitamos nada más. Yo no necesito nada más, solamente tratar de agradar a Dios. Y como conclusión, en el reino eterno de Dios habrá agua de vida por siempre. Ahora yo quiero, aunque lo voy a leer, que usted lo busque después en su Biblia. Y léase, mire, el capítulo 20 en Apocalipsis habla del milenio, que es previo, es 1000 años en que Cristo va a estar reinando y se va a estar predicando el evangelio en el mundo entero. El capítulo 21 y 22 habla del reino eterno. Y esto que voy a leer está en el capítulo 22. Fíjense si es importante, por eso Cristo se presentó como el agua de vida. En el reino eterno de Dios habrá agua de vida por siempre. Y fíjense cómo le fue mostrado a Juan. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente. Pero fíjense que dice agua de vida, no el agua esa normal, no, agua de vida. Como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Algunos dirán, bueno, y si ya tenemos el agua vida, ya tenemos vida eterna, ¿para qué necesitamos ese río limpio de agua de vida? Para que lo veamos, quizás podamos tomar de él y entender por la eternidad que esa eternidad fue gracias a que Cristo un día obró a favor nuestro y por la fe en él tenemos vida eterna, esa agua de vida que la vamos a disfrutar por siempre. No se va a acabar nunca, no va a ser por un tiempo, por unos años. Dice que ese río de agua de vida resplandeciente salía del trono de Dios y del Cordero. Porque Cristo se va a presentar como el Cordero que fue inmolado por ti y por mí, el que pagó el precio, el que cumplió la ley por nosotros. Y no habrá más maldición. Está hablando de la ciudad celestial, donde está el reino eterno. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Busque allí para que vea que habla de la Jerusalén celestial. No habla del Londres celestial, del Nueva York celestial, del Tokio celestial o de otra ciudad que usted quiera. Habla de la Jerusalén celestial. Y todavía se habla en contra del pueblo de Israel. Que tiene por capital, lo he dicho otras veces, en el mismo lugar en que 3000 años atrás el rey David la edificó o la designó como capital del reino de Israel. Está en el mismo lugar. No, ni un milímetro más, ni un milímetro. Ahí mismo. Esa es la capital que tiene hoy Israel. Y todavía dudan de eso. Si no, averígüelo. Lea su Biblia y busque los mapas bíblicos para que lo vea. Y entonces en la Jerusalén celestial, pues dice que allí no habrá maldición. Allí va a estar reinando, claro, no solamente todos los redimidos del Antiguo y Nuevo Testamento, también los judíos que hayan creído y todos los creyentes, incluyendo los ángeles. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. El trono de Dios, ¿dónde está ahora? En el tercer cielo, pero va a bajar a la tierra. Bueno, Dios puede hacer lo que Él quiera. Yo no puedo meterme mucho en eso. Pero dice que el trono de Dios y del Cordero está en ella. ¿A qué se refiere en ella? ¿En la ciudad? Porque ya no habrá ninguna división del tercer cielo, el segundo cielo y este cielo que nosotros vivimos. No, ya será el reino eterno de Dios. Y sus siervos le servirán. Le vamos a servir. Algunos creen que vamos a estar allí en el reino de los cielos. No, vamos a servir a Dios, porque el servir a Dios, hermanos, eso es una bendición. Y vamos a servir a Dios en su reino eterno de muchas maneras por la eternidad. Pero no nos vamos a cansar, vamos a tener el cuerpo glorificado, inmortal, incorruptible y glorificado. Eso fue lo que Cristo garantizó con su resurrección. Y sus siervos le servirán y verán su rostro. ¿Saben que esto se ha discutido mucho? Yo no me voy a meter en eso, pero dice que si verán su rostro, ¿van a ver el rostro de Dios? Yo creo que sí. Allí va a estar el trono de Dios y del Cordero. Bueno, Moisés, aunque no lo pudo ver, hablaba cara a cara, pero dice que cuando se encontraba con Dios, su rostro resplandecía. Pero ya en este caso estamos con cuerpos glorificados, inmortales, incorruptibles. Y entonces es posible que sí vamos a ver el rostro de Dios. Yo lo creo que sí. Digo, ahí lo dice la Biblia, yo no puedo borrar eso. Y su nombre estará en su frente. Apocalipsis 22, 1, 3 y 4. ¿Cómo nos vamos a llamar? Yo no voy a entrar en esa cuestión. ¿Cómo usted se va a llamar y cómo yo voy a llamar? No sé. Pero no va a ser mi nombre y no va a ser el suyo. Vamos a tener un nombre nuevo. ¿Por qué? Porque Dios le plugó hacerlo así. ¿Cuál es el problema? Quizás, si a usted no le gustó mucho su nombre, no se preocupe, va a tener un nombre nuevo. Pero ese nombre nuevo no va a terminar con la muerte como ahora.
que después ya ni se recuerda. Ese nombre nuevo va a durar por la eternidad. ¿Qué clase de bendición? Hermano, el reino eterno de Dios va a estar por la eternidad. Y recuerde esto, en ese reino eterno de Dios no habrá preocupación, no habrá ningún tipo de enfermedad, no habrá en que un día tengamos dolor, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá sufrimiento y todo para disfrutarlo en la eternidad. Que seamos agradecidos y que nos comprometamos con Dios a servirle de corazón mientras tengamos vida y mientras tengamos fuerza. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tus promesas que son fieles y verdaderas y por ese reino eterno que nada ni nadie podrá destruir, que ya está hecho. Y gracias porque un día todos los redimidos morarán en ese reino eterno por los siglos de los siglos y verán el trono de Dios y del Cordero y tendremos un nombre nuevo que Dios nos va a dar para disfrutarlo por la eternidad. Ayúdanos, Señor, a serte fiel y perdona nuestros pecados. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.